Gracias, presidente. Buenas tardes a todos y a todas. ¿A alguien podía parecerle una mera casualidad que hoy estemos aquí hablando de Bankia y justo ayer por la noche, tarde-noche, dimitiera media cúpula del Banco de España precisamente por el caso Bankia? Pues no lo es. La necesidad de una banca pública es una opción ideológica, pero tristemente no solo ideológica. Es el resultado de un cúmulo de circunstancias en cuya cima y como supervisor de la banca estaba el Banco de España, el que nos han traído hasta aquí, hoy a debatir esta proposición no de ley relativa sobre la creación de un polo público bancario. Asistimos, por la codicia y la usura del sistema financiero internacional y, en particular, el español, a un proceso de concienciación ciudadana que ha visto cómo ha tenido que pagar la fiesta de beneficios indecentes del sistema financiero español de la pasada década, sobre todo. La gente ha tenido que vivir en sus carnes como el que se autollamaba el mejor sistema financiero del mundo, el español, y para que algún presidente de gobierno se encontraba en la Champions de la economía mundial, llevaba un Estado entero a las puertas de la bancarrota y a la pobreza de millones de personas, situación que aún hoy arrastramos. No fue una crisis, fue la avidez del sistema financiero español, su apetito de beneficios insaciables y a cualquier precio, tan insaciable que tuvo de pedir más crédito a la banca europea para que la fiesta no parase. De aquí viene la deuda pública impagable que hoy arrastramos. Una deuda que nos es obligada a pagar y que su pago se antepone a cualquier otro pago, gracias a la modificación de la Constitución española en su artículo 135, aprobada por el Partido Popular y el PSOE. A los gobiernos que hemos tenido les importa mucho más que Cataluña pueda ejercer su soberanía que perder la soberanía respecto a la banca o a lo que llaman los mercados. A eso no les importa nada. Se pulieron todos los ahorros de los ciudadanos que habían confiado en este sistema financiero para seguir dando créditos en los que nunca perdía. No, la fiesta no fue para todo el mundo. Si el cliente no pagaba, se quedaban con su casa y encima debía continuar pagando la deuda. Y si el banco perdía, era demasiado grande para que lo dejasen caer y eran rescatados. Las pérdidas se socializaban. Todos los contribuyentes tuvimos que pagar los errores de un sistema financiero criminal a costa de nuestros servicios públicos básicos. Hasta el momento, su práctica delictiva nos ha costado un mínimo de 122.000 millones de euros del erario público. Por eso estamos aquí, y hoy proponiendo lo que nunca se debe perder y sí construir y fortalecer: una banca pública que ayude realmente a las pequeñas empresas y a las personas, una banca con vocación de servicio público, en lugar de una cueva de Alibaba que solo pretendía lucrarse a cualquier precio y repartiéndose unos beneficios obscenos que no les pertenecían por el trabajo hecho, ni mucho menos. Y de ahí sale esta iniciativa de la voluntad popular de recuperar una institución que creemos necesaria para ayudar al crecimiento económico de la mayoría de las personas. Tenemos el convencimiento que una actividad bancaria pública es necesaria y esencial para asegurar el ahorro, gestionar los pagos y cobros, facilitar el consumo de las personas y familias, ayudar a las inversiones, a las pymes o financiar la vivienda social o el alquiler social. El Estado debe garantizar esos derechos económicos a través de la banca pública y evitar así la exclusión financiera. Y si fuera caso, se rescata una palabra como es la expropiación. Sí, señor, la expropiación. Hay cosas que no pueden estar en manos privadas, y menos de según qué maneras. Del mismo modo que defendemos la sanidad y la educación públicas, la atención a la dependencia, los servicios sociales, el transporte público, las pensiones y todos los derechos de los trabajadores y trabajadoras conquistados a lo largo de la historia. Desde Esquerra exigimos una banca pública, una banca con mayores garantías, frente a una banca privada que tiene la finalidad de repartir las mayores ganancias en un menor tiempo posible, para repartirla entre sus accionistas, no entre la gente. Una banca para que la que no valga todo, como prestar muy por encima de los depósitos, especialmente en el negocio inmobiliario, y con arriesgadas operaciones en el mercado de capitales que sabían que llevaban a la bancarrota. Bankia, cuyos accionistas mayoritarios es ahora el Estado, como decía el ponente, puede ser una oportunidad. Para ello es necesario que el Estado no malvenda su último vestigio que queda de la banca pública, que es precisamente Bankia. Convencidos que Bankia, en el momento presente unido al ICO, puede jugar un papel en la movilización del crédito social. Ver hoy al señor Fernández Ordóñez imputado no nos sorprende.
Ese señor que pedía que abaratasen nuestros despidos, nuestros salarios, mientras ellos cobraban unos sueldos indecentes, puestos por ellos mismos, e intentaban al mismo tiempo beneficiarse del conjunto de personas que habían confiado sus inversiones y ahorros en las entidades bancarias. Voy acabando. Pues bien, un banco público es imprescindible y es la primera de las infraestructuras que el Estado de Cataluña, si el referéndum sale a favor de la independencia y si estamos en el Gobierno, vamos a crear. Mientras tanto, vamos a votar a favor de esta proposición no de ley a favor de un banco público en el Reino de España. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Salvador. Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos tiene la palabra el señor Gómez García.